9 de la mañana, 16 minutos. Entramos a otros temas de actualidad. Días pasados, el intendente de Maldonado, Enrique Antía, volvió a poner sobre el tapete público la necesidad de, flexibilizar la ley de tolerancia cero al alcohol para conducir. De hecho, dijo que eso, de alguna manera, iba en contra o impedía reuniones familiares. ¿Vale la pena volver a abrir esa discusión? Bueno, todos estos temas con datos de la realidad los vamos a discutir, a conversar con Federico Tucci, responsable de comunicación de la Fundación Gonzalo Rodríguez. Bienvenido, Federico. Muchas gracias. ¿Qué tal? Bueno, ¿hay lugar para rediscutir el tema de la ley de alcohol cero o ya debería ser un tema laudado? A ver, debería ser un tema laudado, ¿verdad? Es un tema que cada cierto tiempo vuelve. La ley está funcionando desde enero del 2017. Sin embargo, 2019 volvimos con este tema, pasó la pandemia, como que otra vez vuelve como este rumor o estos mensajes. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta dos cosas. La primera, que es una ley que funciona, no es la salvación, no es lo único que tenemos que hacer para reducir los fallecidos y los lesionados en siniestros de tránsito, pero es una ley que funciona para eso. Y además, la enorme mayoría de la población está de acuerdo con la ley. Hay una encuesta de cifra de fines del 2017 que marcaba que el 87% de la población estaba a favor de la ley, estaba de acuerdo con la ley. Entonces, deberíamos dejar de discutirla todo el tiempo, no todo el tiempo, pero cada cierto tiempo volver a discutirla y empezar a centrarnos en lo que nos está faltando en los otros elementos, ¿verdad? En infraestructura segura, en vehículos más seguros, en fiscalización y dejar de hablar del tema del alcohol, que todos tenemos claro que alcohol y conducción no deberían ir de la mano. Sí, después tenemos que hablar de todas las consecuencias, ya no solo a nivel social, sino del costo país que tiene, ¿no? Altísimas. En el entorno del 3% del PBI. En general se calcula más o menos unos 1.500 millones de dólares al año lo que nos cuestan los siniestros de tránsito. En épocas en donde todo el mundo, desde todos lados, buscamos como recursos económicos para mejorarle el país, ¿verdad? Podríamos estar destinando eso a educación o a una mejor salud, o a lo que entendamos, lo estamos perdiendo. Eso solamente hablando en números, ¿verdad? En la parte económica. Atrás de eso hay familias, hay vidas, hay hijos. Exactamente. Y hay un montón de personas que no fallecen, obviamente, pero tenemos más de 23.000 lesionados, ya muchísima gente también, muchos de esos que quedan con secuelas importantes que el resto de la sociedad tiene que colaborar con ellos. Federico, para seguir con el tema, sobre todo espirometrías y alcohol cero en sangre y demás, los datos de la UNACEF marcan un 7% de espirometrías positivas. ¿Eso respecto a los siniestros de tránsito o en general los controles que se realizan del total de espirometrías se mantienen en ese entorno? En realidad, esos datos son de espirometrías que se hacen en controles y de siniestros de tránsito, pero hay que tener como una salvedad. ¿Son similares? Sí, en realidad es como la suma de todas esas. Pero hay que tener una salvedad que es importante. Primero, que en los siniestros de tránsito graves no se hacen espirometrías, ¿no? Si yo tengo un conductor, en este caso, que está grave... ¿Tampoco a nivel de la sangre? Bueno, depende qué pase después, en realidad, ¿verdad? Porque si el conductor termina falleciendo, a veces eso se pierde en el momento. Aparte, muchas veces eso lo hace policía y después ya queda perdido en el proceso, digamos. Entonces, eso ya no se computa. Y obviamente a los fallecidos tampoco. Entonces, en realidad, solemos decir que hay un subregistro importante. De hecho, hay estudios del Hospital de Clínicas que sitúan más cercano al 28% de los siniestros que están relacionados con alcohol. Es un número bastante más. Y la OMS... ¿Pero y cómo llegan a ese dato? En realidad por la cantidad de ingresos que tienen al hospital. De gente que termina siendo tratado en traumatología por siniestros de tránsito relacionados con el alcohol. O sea, el 28% de los siniestrados que llegan al hospital de clínicas habían consumido alcohol. Están relacionados con el alcohol en alguna medida, exacto. Claro, y conducción, ¿verdad? Eso? Y bueno, en realidad por eso... ¿Se hace algún tipo, por eso, de control en sangre? Claro, al momento de ingresar al hospital seguramente sí, pero eso ya no forma parte de lo que junta una SEB, digamos, ¿verdad? Claro, pero hay un abismo entre un 7 y un 28, ¿no? Y de hecho es peor, porque, por ejemplo, la OMS marca ciertos estudios que darían hasta un 35% en Uruguay. Entonces, hay un subregistro importante, es real,
Y la manera de achicar esa brecha es con mayor fiscalización. Pasa lo mismo que pasaba en el COVID, que muchas veces decíamos, bueno, si no se testea, yo no tengo resultados. Claro. Y bueno, esto es igual, si yo no controlo, si yo no fiscalizo, tanto en las rutas nacionales como en las ciudades, porque hay que entender que no solamente tenemos siniestros graves con fallecidos y lesionados en las rutas, en las ciudades también. Pero si yo no fiscalizo, es imposible que yo controle y sepa efectivamente cuánta gente hay. ¿Fiscalizar una vez que se da el siniestro o fiscalizar en controles random en vía pública? Antes también, sin duda, en controles esporádicos. Las cámaras de seguridad son un evento muy importante. De hecho, Montevideo, digamos que es un ejemplo importante a la hora de ello porque ha logrado reducir la siniestralidad vial. Tiene prácticamente la media del Uruguay, son datos muy alentadores, pero no son suficientes las cámaras. Porque las cámaras en realidad miden velocidad y cruces en semáforos. Vinculadas a las multas. Claro, bueno, sí, pero sí, porque te duele, son caras las multas. Sí, sin duda, sin duda. Pero también es una de las únicas maneras que entendemos cómo lograrlo, ¿verdad? Cómo cambiar el comportamiento. Pero igual la cámara tiene ciertas limitaciones. No te va a controlar la documentación del auto, si tenés cinturón de seguridad o si consumiste alguna droga o alcohol. Entonces, por eso es fundamental también tener fiscalización efectiva personal, digamos. Quiero hablar del tema drogas, pero también cuando hablamos de alcohol hablamos de gradualidad. Y lo que proponía Antía era el 0,3, que es una copita, digamos. Sí, lo que pasa es que ¿cuánto es 0,3? Ese es la pregunta. Depende de la persona si es una copa, dos copas, sí, etc. Es prácticamente, virtualmente imposible que alguien sepa para sí mismo cuánto es 0,3. De hecho, más o menos podríamos decir que para un hombre adulto entre 70 y 90 kilos, 0,3 es 1/3 de una lata de cerveza. Entonces, primero, nadie abre la lata de cerveza y se toma 1/3, que además hay que estar calculando cuánto es 1/3 y deja 2/3 de la lata. Y segundo, depende de muchísimos factores. Depende cómo dormimos, cuánto comimos, cuánto dormimos, hace cuánto fue que tomamos el alcohol. Entonces, todo eso es muy difícil de calcular. La mejor manera es, si voy a manejar, no tomar alcohol, y si tomé alcohol, no manejar. Entonces, yo ya sé que me va a dar 0 siempre, digamos. ¿Cómo ha impactado también la ley en lo que hace a la realidad de los siniestros, de fallecidos, de heridos graves, desde el alcohol cero? ¿Hay un registro? Sí, en realidad desde la Fundación lo que usamos son siempre datos oficiales. ¿Sí? En este caso, datos de una SEB, que es la que se encarga de sistematizar los datos. La ley colaboró, vamos a decirlo así, Uruguay viene en una caída, digamos, de la siniestralidad vial, sobre todo de lesionados y fallecidos. Eso es importante, estamos lejos de los números que queremos, pero hay una pendiente, una caída. Y a partir de la ley, que es en enero del 2017, donde se entra a fiscalizar, tenemos una caída más pronunciada. Entonces sí podemos decir que la ley colaboró en ese sentido. Por supuesto, como decíamos al principio, no es el único factor. El alcohol es un factor de riesgo que además potencia otros factores, pero no es solo eso. Yo solamente, si controlo alcohol, saqué de la ecuación los siniestros de tránsito y los fallecidos. No va a pasar eso. Sí es un detalle más, un detalle importante. Y bueno, tenemos claro que funcionó y que hay menos lesionados graves y menos fallecidos gracias a esta implementación de la ley. ¿Qué pasa con el consumo de otras sustancias? Marihuana, etcétera. Hay fiscalización, pero realmente es muy tímida, De ¿no? vuelta, la clave es la fiscalización. Sabemos que una SEB ha llevado un estudio adelante sobre justamente las drogas e incluso las drogas legales, ¿no? Las drogas medicinales, por ejemplo, a la hora de conducir, pero de vuelta, solo se soluciona con fiscalización. Pero hay modo en Uruguay, ¿se aplica la fiscalización para consumo de drogas? Tengo entendido que solo cuando el efectivo policial que te detiene advierte que podrías haber consumido marihuana, sí tiene tiene que contar con los elementos. Sin duda tiene que tener el dispositivo para... Uruguay tiene unos niveles altísimos de consumo de otro tipo de medicaciones psicoactivas, otro tipo de drogas, sintéticas, de vuelta, cocaína, etcétera. Eso no se mide. En realidad se mide, pero se mide poco seguramente. El problema es que tenemos 19 intendencias más policía caminera, o sea, 20 instituciones, digámosle por decir de esta forma, porque una SEB no controla, no es su cometido, no tiene un cuerpo inspectivo. Tenemos 20 instituciones que deberían controlar muchísimo más. Tenemos que lograr una fiscalización mucho más, porque es la única forma de efectivamente cambiar el comportamiento.
Porque si yo soy... Porque hay que entender esto, ¿no? Que en general todo el mundo sabe que conducir, por ejemplo, después de haber tomado alcohol no es correcto, o que ciertas drogas me alteran el comportamiento. No es una información nueva para la gente. La única forma de cambiar el comportamiento es si yo voy a sufrir una penalización. Porque en general no voy a creer que me voy a morir, ¿verdad? O sea, nadie se sube al auto pensando voy a chocar, voy a tener un siniestro y me voy a morir. Entonces, de hecho, pensamos justamente lo contrario, a mí no me va a pasar. Es como el pensamiento general. Entonces, la única forma que tenemos es la fiscalización, que yo pueda controlar, y hay fiscalización electrónica y fiscalización personal, digamos, que efectivamente, primero, nos dé un panorama más real de lo que estamos teniendo y segundo, evite que la gente maneje habiendo consumido alguna droga o alcohol. Federico, da la sensación al menos que la sociedad ha empezado a ser un poco más responsable, tiene su conductor designado, si va a un lugar y va solo en su auto, no toma, por lo menos es la sensación que queda. Esta postura de Antía, ¿es la de un sector que estaba un poco más callado o es una minoría? Honestamente... ¿Se tiene una percepción de eso por parte de la población? Sí, a ver, de vuelta, tenemos como el estudio este que hoy les decía de la encuesta esta que hizo Cifra, nos da que el 87% de las personas está a favor de la ley. Por lo tanto, claramente no el 87% la va a respetar, pero seguramente una alta tasa, una alta cantidad de gente de la población sí la respeta. Entonces, discursos como este, yo me acuerdo que hace unos años Botana también había salido con la idea de cambiar la ley, pero por suerte quedó en la nada. No son productivos, porque aparte tampoco brindan datos reales, digamos, ¿no? O sea, hablar de que estamos destruyendo las reuniones familiares es un poco subjetivo y medio raro, porque tampoco nos brinda ningún dato. De vuelta, la Fundación no está en contra de de tener un consumo responsable de alcohol. Sí, lo que tenemos que desterrar es el discurso de, bueno, me tomo una copita y no me pasa nada, porque a muy bajas cantidades de alcohol ya tenemos consecuencias importantes para el cuerpo y además es imposible medirlo, es de vuelta lo mismo. Me parece que tenemos que abandonar estos discursos y centrarnos en lo que nos está faltando, que todavía es bastante. Bueno, es justamente lo que nos está faltando y las cifras, ¿no? Que ya arrancamos el año bien arriba. ¿Qué mirada tiene la Fundación de lo que ha pasado este año con una cantidad de fallecidos? Vuelve a ser un inicio de año bastante complicado a nivel de siniestralidad. Los primeros 15 o 20 días teníamos prácticamente un fallecido por día. No son muy diferentes a los números del año pasado y estamos lejos. Uruguay se comprometió a reducir a la mitad los fallecidos y los lesionados por siniestros de tránsito al 2030. Estamos lejos de esos números. A nivel de Naciones Unidas, ¿no? Sí, a nivel de Naciones Unidas hay un plan global que los países adoptan. Uruguay está lejos de eso, lamentablemente. ¿Y qué nos está faltando? En realidad tenemos que cambiar la mentalidad de cómo entendemos la seguridad vial. En general, un discurso anticuado de entender la seguridad vial es la responsabilidad es toda del usuario, digamos, ¿no? Del conductor o del peatón que tiene que cruzar en la esquina solamente cuando tiene verde. Y si hago las cosas bien, no me va a pasar nada. Y si me pasó algo, es porque hice las cosas mal. En general, ese es un discurso muy anticuado porque deja afuera a otros actores que son responsables. Pero, perdón, ¿no es el discurso dominante en Uruguay? Es el discurso a veces dominante en Uruguay. Por eso decimos que hay que abandonar ese discurso. Hay un discurso, digamos, entre comillas, nuevo, que tiene por lo menos 30 años en el mundo, que se llaman los sistemas seguros, que plantea justamente, básicamente, dos elementos claves. Primero, nos vamos a equivocar como personas. Siempre nos vamos a equivocar, somos personas. Compro mal la leche, me pongo mal el cinturón, a veces miro el celular o me duermo, manejé demasiado tiempo y me puedo dormir. Eso no, me puede pasar. Un segundo porque miraste por el retrovisor y no viste una Me puede pasar, soy una persona, me equivoco. Lo que tiene que pasar es que el sistema entero me tiene que ayudar a perdonar ese error. Yo no puedo morirme porque sin querer me sonó el celular y el instinto me llevó a mirarlo. Para eso todo el sistema tiene que trabajar. Tiene que trabajar las autoridades en controlar, los ingenieros cuando desarrollan las vías, los fabricantes de autos en tener vehículos más seguros. Lamentablemente Uruguay, como parte de la región, seguimos con vehículos que son inseguros y los usuarios también somos responsables, sin duda. Tenemos que
aprender las normas de tránsito, cruzar donde debemos de cruzar y demás. Pero igual no somos ni los más responsables ni los únicos responsables. Entonces, tenemos que avanzar hacia esa paradigma de sistemas seguros, que en definitiva es lo que está funcionando en el mundo. Los países que están logrando reducir los fallecidos y los lesionados graves son los que implementan estos sistemas. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando la Fundación recibe la noticia como la de esta adolescente que murió en este siniestro que se registró en la ruta interbalnearia con un ómnibus? Por ejemplo, con advertencias, con aparentemente ese mismo vehículo ya había estado fallando desde temprano, en un viaje anterior. Cuando se encuentran con esas noticias. A ver, primero que nada, obviamente, el dolor de seguir perdiendo vidas, además, particularmente... Luego por la fundación, porque era una chica de 15 años. Claro, además particularmente jóvenes, que en realidad es el perfil de los que fallecen lamentablemente en Uruguay. Entonces duele muchísimo, mucho más si había como ciertas señales en el medio. Por eso era lo que hablábamos de trabajar en esto de los sistemas. Porque justo ayer teníamos una entrevista en otro medio que nos decía, bueno, pero el chofer debería haber hecho algo. Bueno, está bien, puede ser. Seguramente hay cierta responsabilidad moral y quizá legal del conductor. Pero más allá, si trabajamos en un sistema, puede equivocarse de nuevo el chofer y el resto del sistema contener. Si la vía está bien diseñada, por ejemplo, si los vehículos son seguros, si tenemos cinturones de seguridad, si hay controles por parte de las autoridades, reduzco muchísimo la probabilidad de que esto vuelva a pasar. Si seguimos con una vía que tiene un carril de ida y un carril de vuelta, que además me invita a ir mucho más rápido de lo que... Claro, pero en este caso no sería, ¿no? La vía es nueva. Sí, pero sigue siendo una... Por más que sea nueva, sigue siendo una vía que tiene solo un carril de ida y un carril de vuelta, por ejemplo. Es una vía recta, de un solo carril. El ómnibus claramente tenía creo que ahí la interbalnearia tiene doble carril. Claro, pero no tiene separación en el medio. Ah, bueno, sí, hay una banquina en el medio. Claro, y además el ómnibus tenía claramente algún problema mecánico. O sea, hay como varios factores en el medio. Sé que hay estudios o están trabajando en determinar las responsabilidades, pero claramente tenemos que empezar a ver como algo más de una cosa puntual, porque no es solamente este ómnibus que lamentablemente tuvo un siniestro grave con fallecidos y con muchos lesionados. Tenemos que ver el panorama completo. Ahora, el ministro dijo que tenía los controles hechos en regla, ese vehículo. Que la gente no usa el cinturón de seguridad, que es obligatorio y se controla que lo tengan las unidades de transporte colectivo. Sí. ¿Y si va gente parada? Perdón. Claro. Bueno, esa era otra pregunta eso? que yo te quería hacer, porque claro, ¿Por qué? y además algo que hemos conversado acá en otras instancias, después de este siniestro, que en otros países a mí me ha pasado que el chofer antes de arrancar pasa como en el avión, ¿no? O sea, te dice todo el mundo obligatoriamente, si no nos multan, y revisa que vos te lo pongas. Sí, sí. A ver, de vuelta, sin duda hay una responsabilidad de los usuarios. Si yo me subo a un ómnibus y tiene los cinturones y no me los pongo... Claro, pero nadie lo usa, es incómodo, nadie te lo recuerda. Bueno, por eso, pero hay cierta responsabilidad de los usuarios. Pero también hay responsabilidad de las autoridades. Alguien tiene que controlar que efectivamente, igual que pasa en el auto. Si yo no me pongo el cinturón de seguridad, seguramente me paran. Cuando alguien viene a mi auto, yo le voy a tener una multa, exacto. Entonces, más allá de la multa, ¿verdad? O sea, porque es secundario. Por eso trabajamos en esto de los sistemas, porque puede el usuario resultarle incómodo el cinturón, olvidarse, lo que fuere. Pero si yo tengo después una autoridad que me controla en la mitad de la ruta o el chofer tiene que pasar como parte de un chequeo previo por parte de la empresa, entonces refuerzo la probabilidad de que mi error no redunde en algo que después vamos a... Y retomo lo que decía May, ¿no debería haber gente parada en los ómnibus? Bueno, ahí hay un tema de reglamentación del Ministerio de Transporte. El tema es que a nivel de vehículo, digamos, el ómnibus tiene ciertas características físicas que la diferencian de otros vehículos. Es mucho más grande, tiene mucha mayor masa, puede redistribuir la energía en el caso de un siniestro. Pero claro, todo lo que va suelto en un ómnibus y en un auto, en cualquier vehículo, al momento de un choque, sigue andando a la velocidad que venía antes del choque. Eso es física básica. Entonces, todo lo que no esté atado y asegurado va a seguir. Las personas que van paradas, si tenemos un siniestro, van a volar. Vial, no debería viajar gente y parada. no es lo recomendable, sin duda no es lo recomendable. Entonces, ahí tenemos que, por eso mismo decimos que tenemos que trabajar desde varios ámbitos, ¿no? Porque no es solamente el chofer, claramente
tenemos que trabajar nuestra responsabilidad, tenemos que mejorar nuestras reglamentaciones, tenemos que mejorar los controles y hay un elemento también importante que es la respuesta post-siniestro. Cuanto más tardo yo en llegar las emergencias médicas a los siniestros, cada minuto es fundamental. El minuto de oro. Claro, exacto. Esa ventana ahí de la primera hora es fundamental. Entonces ahí también hay que trabajar fuerte. Muchas gracias, Federico. Por favor, muchísimas gracias a ustedes. Estábamos charlando con Federico Tucci, responsable de comunicación de la Fundación Gonzalo Rodríguez, a propósito de los siniestros de tránsito, esa epidemia que vive nuestro país. 9 de la mañana, 37 minutos, cerramos por aquí la entrevista.